Y de regreso a nuestro país, los asaltos en el transporte público y el robo a transeúnte registraron un repunte de 12 y 15% respectivamente por el aumento de la movilidad en el país tras el descenso de casos y muertes por COVID. Vamos a hablar sobre este tema. Saludo con mucho gusto a Francisco Rivas, él es director del Observatorio Nacional Ciudadano. Estimado Francisco, gracias por acompañarnos. Qué gusto saludarte. Un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Buenas tardes. ¿Podríamos pensar que esta reacción de la criminalidad es natural? Bueno, no debería de ser natural. México es un país que ya se acostumbró malamente a vivir altos índices de violencia y de incidencia delictiva, y lamentablemente hoy, después de prácticamente 2 años de buenos números generales en términos de delitos, de los delitos más cercanos al ciudadano, hoy estamos viendo pues regresar a los niveles que estábamos previos a la jornada por la sana distancia e incluso más altos. Si volteamos a ver el comportamiento histórico del robo transporte público en la vía pública, hoy estamos por encima precisamente de los meses de enero, febrero y marzo de 2020, o sea, es decir, previos a que todo o la mayor parte de los ciudadanos pudimos resguardarnos en nuestras casas. Y hoy, pues evidentemente esto obedece a varios factores. Primero, que pues estamos viendo una severa y profunda crisis económica que afecta a las familias. Entonces, en las épocas de crisis económica es más común que los delitos patrimoniales tiendan a crecer. Eso es algo que nosotros habíamos avisado previo a la pandemia, y durante la pandemia estuvimos avisándolo a través de varios medios de comunicación, artículos, que pues esos resultados que presumían los gobiernos, tanto el federal como los locales, no eran resultados, sino simple y sencillamente era un efecto de una menor movilidad social, pero no había ninguna evidencia que alguna política pública estuviese teniendo efecto para reducir los delitos. El segundo aspecto es que hoy tenemos peores policías que las que teníamos antes de la pandemia, y eso se debe a que en medio, pues si bien muchos de nosotros nos pudimos resguardar, los policías no se pudieron resguardar, las fiscalías no se pudieron resguardar, muchos se enfermaron y muchos lamentablemente perdieron la vida o quedaron con secuelas por el COVID. Y ello evidentemente ha disminuido nuestro estado de fuerza. En medio no se ha recuperado el número de policías que perdimos porque hubo una serie de recortes presupuestales que puso desde el inicio esta administración en acto. Entonces esto pues no ha permitido ni la recontratación, ni la capacitación, ni la profesionalización, y particularmente para las policías locales llevamos 2 años con 0 pesos y 0 centavos precisamente para su fortalecimiento. El último aspecto es que en un proceso de violencia como el que estamos viviendo, hay que recordar que estamos pasando por la peor crisis de homicidios y desaparecidos de la historia del país. Las policías locales han puesto su mayor concentración precisamente en los delitos más graves. Entonces, no solo tenemos una crisis económica y no solo tenemos policías más débiles, sino que también las tenemos concentradas en acciones que no son las que afectan más al ciudadano. Y aquí lamentablemente hay que decirlo, lo han señalado con toda claridad todas las encuestas de victimización que tanto en el observatorio llevamos a cabo como INEGI ha llevado a cabo. El principal problema para un ciudadano en el caso de los delitos tiene que ver con la afectación patrimonial. El que te quiten un celular en el transporte público con o sin violencia, el que te roben lo que traías de tu quincena o el dinero que traías, tiene una afectación mayor que incluso el miedo que yo como ciudadano puedo sentir ante un hecho delictivo. ¿Por qué? Porque quien está más expuesto al delito no es la clase media, no es la clase alta de nuestro país, son las clases más desprotegidas económicamente. Y estas son las que están siendo más víctimas de secuestros, son las que están siendo más víctimas de extorsión, y de nuevo son las que somos. Y tenemos secuestros por 2,000 o 3,000 pesos, y eso es lo que la gente no ve alrededor de estos delitos. Ahora, esto es podemos pensar que es un fenómeno que está pasando en todo el país. Se concentran en las urbes, o hay algunas capitales que está recayendo más esta incidencia, este aumento. A ver, Ciudad de México y Estado de México siempre se llega a los primeros lugares en robo en transporte público. Aquí por 2 motivos. Primero, porque somos las entidades que tenemos el sistema más complejo y amplio
de transporte público y porque hay mucha interacción entre las dos entidades y precisamente las zonas que se encuentran precisamente en la frontera entre estas dos entidades. El segundo aspecto es que hay muchos estados que el robo en transporte público no lo registran como tal, o sea, lo registran como un robo o como un robo a transeúnte, sin la aclaración que esta ocurre dentro del transporte público. Entonces, esto no es plenamente comparable. Y si nos vamos especialmente a no las urbes importantes, sino a las ciudades más pequeñas o los municipios más pequeños, pues ahí el transporte público es prácticamente nulo o es un transporte público con limitaciones muy importantes en términos de conectividad. Por lo tanto, es menos probable que se ejecute este robo en el transporte público y se ejecute mucho más en la vía pública. Y aún así, el robo a transeúntes es de los delitos menos reportados, primero porque es de los menos denunciados y segundo porque es de los menos reportados por las autoridades. Tenemos ejemplos como es el caso de Nayarit, que es una entidad que históricamente nos reporta este delito. Tenemos deficiencias en registros en Colima, tenemos deficiencias ahorita en registros en Sonora y en Michoacán. Entonces también ahí no nos hacen plenamente comparable. Los números oficiales dan cuenta que la Ciudad de México y el Estado de México concentra las mayores tasas por este robo, el delito, pero no necesariamente es la realidad. Cuando volteamos a ver tasas, también tendríamos este fenómeno en otras entidades. El problema es que los registros no son de la misma calidad que tenemos en la Ciudad de México. Sí. Ahora, déjame hacerte una pregunta un poquito más amplia sobre qué opinas de los comparativos que se han hecho en las últimas horas o los últimos días respecto a que la Ciudad de México es más segura que ciudades, por ejemplo, como Nueva York, y que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha presumido en las mañaneras. A ver, la Ciudad de México es una entidad que tiene un problema de robos. La Ciudad de México no es una entidad que tenga un problema relacionado con delitos violentos. Y la crisis que tuvo entre 2019, que fue donde llegamos a nuestra máxima expresión, tanto en homicidio como en feminicidio, fue una crisis muy bien atendida por la Secretaría de Seguridad Pública local y por la Fiscalía, que hicieron exactamente lo contrario a lo que hace la Federación, es decir, aquí no se dieron abrazos ni besitos a los delincuentes, se fue por las bandas, se detuvo a las bandas, se sancionó a las bandas, se desarticuló a las bandas. Entonces, esos resultados son efecto de una política seria, o sea, de una idea de lo que es la seguridad, de una idea de lo que necesitan los ciudadanos y una adecuada ejecución. Las comparativas siempre son complicadas y en temas de incidencia delictiva yo coincido con el análisis que nos da el gobierno capitalino. Sí, la Ciudad de México tiene menos delitos violentos que algunas otras ciudades que son consideradas mucho más seguras, no solo en el hemisferio, sino en el mundo. El problema es que un aspecto de la seguridad tiene que ver con la confianza que nosotros tenemos en la autoridad, la confianza que tenemos en que si hoy nos roban y estamos en Miami, o estamos en Nueva York, o estamos en Chicago, la autoridad primero nos va a tratar bien, después nos va a atender nuestro robo y tercero, algo se va a intentar hacer, por lo menos en cuanto a una carpeta de investigación. Yo creo que tanto la Ciudad de México como el Estado de México como Hidalgo han hecho un buen trabajo en algunos delitos, particularmente estos que, insisto, son los que generaron una ola de violencia y que la lograron contener. Tan es así que las bajas en homicidio no son bajas en todo el país, sino son bajas en la zona central del país, en el Estado de México, en la Ciudad de México y en Hidalgo, que arrastraron el comportamiento del resto del país. Pero pues no podríamos decir lo mismo con relación a los robos. El estado de fuerza que tienen estas entidades no da para perseguir el delito individual y no hay un ejercicio de inteligencia suficiente para desarticular todas las bandas que se dedican a los robos. Entonces, cuando decimos son más seguras, pues no sé si sean más seguras, tienen menor incidencia. La seguridad la determina la percepción que tenemos los ciudadanos y yo no estoy convencido que la mayor parte de ciudadanos de la zona metropolitana se sientan muy seguros ir a denunciar o muy seguros al acercarse a una policía. Sí. Por eso estamos en el observatorio trabajando con estas autoridades, les estamos donando capacitación precisamente para mejorar el desempeño y mejorar la percepción ciudadana. Pues qué interesante platicar contigo, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, como siempre, analizar un tema pues de relevancia que preocupa, pero también entender las diversas perspectivas. Agradezco tus palabras y análisis para el Financiero Bloomberg.